¿Cuál es la cosa más extraña que has escuchado a alguien admitir casualmente, como si fuera totalmente normal? Un hombre mayor señala con indiferencia por la ventanilla del autobús. ¿Ves ese edificio de ahí? Ese fue el primer banco que robé. Resulta que acababa de pasar 20 años en prisión por robar media docena de bancos. Le pregunté en qué gastaba su dinero y me dijo que compraba coches antiguos caros y los llevaba al taller donde trabajaba mi padre. Estoy bastante seguro de que sus propinas fueron lo que me permitió comprarme una bici nueva una Navidad. Historia adversa. Hace unos años estaba en la terminal de un aeropuerto esperando un avión que volara al este desde San Diego. Un anciano entabló una conversación amistosa conmigo y empezó a contarme que se iba de la ciudad por última vez, que todos los días, durante los últimos 15 años, había recorrido un sendero detrás de su casa hasta la tumba de su perro para visitarlo, y que esa mañana era la última vez. Casi lloré de lo dulce que era, pero luego siguió hablando. También voy a extrañar a las chicas de Tijuana, te tratan como a un rey, aunque seas viejo y feo como yo. Hacen cosas que tu esposa jamás soñaría por $20. Y seguía divagando sobre prostitutas mexicanas con detalles impactantes y una mirada casi melancólica. Afortunadamente no nos sentamos uno al lado del otro en el avión. Editar. Para que quede claro, sé que criticar a los trabajadores o a sus clientes fue simplemente chocante para un completo desconocido pasar de una dulce historia sobre su perro muerto a detalles gráficos sobre actos individuales por los que había pagado. Él y su hermano tuvieron varios hijos en Vietnam con varias mujeres durante la guerra y prácticamente se negaban o evitaban el contacto. Simplemente charlaban con la familia casualmente durante una reunión y la conversación finalmente giró en torno a la guerra. Uno de los otros tíos dijo algo así como, «Tienes un par de hijos allí, ¿verdad?» Él asintió y su hermano asintió. Y pasaron un par de minutos hablando tranquilamente de las mujeres vietnamitas que habían embarazado mientras servían allí. Hicieron como si no pasara nada, ya que solo eran trabajadoras y novias y no obligaban a nadie. Pero la naturalidad e incluso la forma casi cómica en que lo hablaron me dejaron alucinado. Editado para añadir, ambos estaban casados. Cuando esto ocurrió, y la esposa de uno de ellos estaba sentada allí con nosotros mientras él hablaba de ello con naturalidad. Ella lo sabía y era pan comido para ella, había oído hablar de esto muchas veces y ni siquiera le inmutó. Historia Chvarty. Un conocido se emborrachó y me contó una historia de su pasado. Estaba en proceso de divorcio, pero no quería pagar la manutención de sus 3 hijos. Así que hizo que sus amigos le pusieran drogas en las bebidas para que no pasara una prueba de drogas y perdiera su trabajo como maestra. Terminó volviéndose adicta, cayó en picada y desapareció durante unos 20 años hasta que finalmente se desintoxicó y cambió su vida. Este hombre seguía orgulloso de haber ayudado a sus hijos a crecer sin su madre. Historia a Pinto. Durante la capacitación de incorporación a mi nuevo trabajo, jugamos a ese juego de 2 verdades y una mentira. Una de mis nuevas compañeras dijo que de joven había ahogado un pollo en un cubo de agua, y no era mentira. Todos los demás se horrorizaron y siguieron sacando el tema durante el resto de la capacitación. Historia Marcia Warren. Llevé a un chico con el que salía a ver a su madre. Ingenuamente esperaba algo como café y galletas en una casa. Y me encontré con ella y su novio en un apartamento de una sola habitación. Dijo que necesitábamos acortar la visita porque necesitaba acostarse con alguien para comprar drogas. Y sus hijos actuaron como si fuera normal y empezaron a despedirse. Sin juzgar, fue doloroso y me hizo darme cuenta de lo bien que lo he pasado. Historia de Demo en Un día estaba hablando con un compañero de trabajo durante el almuerzo, simplemente charlando un rato, cuando me dijo, «Sí, mi papá solía entrenar ardillas para ahuyentar a la gente de nuestra propiedad». Explicó que su papá alimentaba a las ardillas en el jardín y las hacía sentir cómodas para seguir órdenes. Empezaron a ahuyentar a los gatos callejeros e incluso a las personas que se acercaban demasiado a la casa. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera algo completamente normal. Lo más loco fue que finalmente intervino el control de animales, porque las ardillas se estaban volviendo demasiado agresivas y tuvieron que reubicar a algunas. Todavía no sé si es cierto o si hay una banda de ardillas atacantes por ahí. Historia Schwanchon, un compañero de trabajo que tuve una vez y que no duró mucho por muchas razones,
Nos contó con naturalidad que, a los 13 años, él y sus amigos compartían una muñeca inflable. Uno la usaba y el siguiente decía, «Oye, ¿puedo quedármela unos días?» Y así sucesivamente. Nos lo contó como si fuera una anécdota divertidísima. Pensé que tal vez se arrepentiría de admitir algo así ante un grupo de personas que, básicamente, lo llamaban raro por ello. Pero unas semanas después debió olvidar que nos contó la historia, porque nos la volvió a contar sin más. Debía de contarla mucho este tipo, tenía la cabeza en otro mundo. Historia Jevem. Un amigo del instituto me contó sobre su fin de semana. Fue a casa de la vecina. Ella estaba sola, así que entró y se quedó un rato. Me dice, intenté ligar con ella y me dijo que no. Luego continuó, iba a irme, pero en lugar de eso, empecé a violarla. Lo dijo con tanta calma que pensé que lo había malinterpretado. Le pregunté qué. Lo repitió. Me quedé impactada. No sé cómo esperaba que reaccionara. Me fui. Fui a su casa y la encontré llorando con su madre. Habían llamado a la policía. Me quedé y les conté lo que había dicho. Escuché que mató a alguien hace unos años. Inocente por locura. Historia 10. Un compañero me dijo que no usa papel higiénico. Simplemente lo deja secar y lo descascara después. Me da asco compartir esto, pero la verdad es que siempre huele fatal. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Y no bromea, no es de los que bromean para nada. De hecho, es bastante agresivo y casi nos peleamos, pero eso lo cuento para otro día. Y sí, también se come sus mocos. Historia 11. El encargado de mantenimiento del trabajo dijo que sus hijos les tenían miedo a las cucarachas. Así que tomó algunas cucarachas, las molió y las mezcló con el cereal sin decirles nada. Tengo preguntas, pero el horror inicial me impidió hablar en ese momento. Ahora sería muy extraño volver a plantearlo. Historia 12. En una pequeña fiesta en la universidad, una chica que me interesaba por aquel entonces me dijo que le encantaba tener, digamos, relaciones con la mascota de la familia, un Doberman. Hasta el día de hoy, me beneficia que lo dijera como una forma muy disparatada de que dejara de hablarle. Funcionó. Como camionero, varios compañeros de trabajo en varias empresas han admitido algunas locuras. Por ejemplo, un tipo dijo que no se ducharía hasta que oliera a carne rancia durante 3 días seguidos. Otro se deshacía en elogios, casi poéticos y con detalles gráficos, sobre cuánto le gustaban las damas de la noche en West Memphis. Finalmente, mi favorita, y espero que solo haya sido una broma de muy mal gusto, fue la de un tipo que hablaba de cómo le gustaba acostarse con animales atropellados. Al leer eso nuevamente, me alegro de no trabajar más en el transporte de larga distancia. Historia 13. Un verano en la preparatoria, trabajé en una cocina que dirigía un programa vocacional para ayudar a exconvictos a aprender un oficio. Fui uno de los 2 estudiantes de preparatoria contratados para ayudar, yo y una chica. Quienes dirigían el programa no la querían cerca de los exconvictos, así que ella trabajaba en la caja de la entrada, mientras yo estaba en la parte de atrás preparando la comida con los chicos. Me llevaba bien con la mayoría y solíamos pasárnosla bien. Había un tipo que casi siempre se mantenía solo y preparaba la sopa del día. Todos sabían que tenía problemas de ira. Explotaba por las cosas más insignificantes, como discrepar con el chef sobre cómo preparar la sopa. Un día empezó a golpear cucharones y ollas, porque estaba enojado con el chef por alguna razón. Así que el chef lo envió al frente a atender la caja. La niña regresó a trabajar con nosotros. Luego, unos 20 minutos después, el personal vocacional se asustó, por eso supongo que no podía estar cerca del efectivo, y le dijeron que regresara a la cocina. Cuando regresó, hablaba de que el personal de Voc era parte de él, y mencionó casualmente que ya había matado a alguien y que no dudaría en volver a hacerlo. Me quedé allí parado pensando, ¿qué demonios?, intentando no entrar en pánico mientras me miraba con ojos de loco. Pensé que iba a estallar y volverse loco. Nunca hizo nada, pero después de eso, me aseguré de mantenerme alejado de él. Historia 14. Trabajaba en un restaurante y mi gerente dijo que uno de los cocineros presumió de haber matado a alguien cuando estaba muy borracho. Poco antes, ese cocinero había estrangulado a otro cuando discutieron sobre quién era mejor en su trabajo. De alguna manera, ese restaurante nunca fue demandado. Historia 28. En mi adolescencia, mi hermano mayor invitó a un grupo de amigos, todos veinteañeros, por lo que recuerdo. Un tipo pidió ver nuestras 2 pitones bola. Mientras sostenía la mía, intentaba convencerme de que se la vendiera.
Y él y su novia esposa empezaron a hablar de la tortuga que tenían hasta que su hijo pequeño la tiró contra la pared y la mató. Todos empezaron a reírse a carcajadas menos yo. Recuperé mi serpiente y le dije que no, incluso cuando empezó a ofrecerme más de lo que mi tipo salvaje valía. Y por eso no hablo con la gente en la vida real sobre mascotas. Todos sienten la necesidad de contarles sobre su hámster, lagartija, pez, pájaro, etc., que murió no solo de forma horrible, sino que casi siempre fue completamente prevenible o por negligencia. A menudo experiencias de las que nunca aprendieron y que, en el mejor de los casos, solo les hicieron dejar de tener más después de que su perro matara a su cuarto pájaro. Historia son. Tenía un compañero de trabajo raro al que a veces invitaba a casa porque me daba pena. Se estaba separando de su esposa y me contaba que su esposa se estaba quedando y acostándose con un hombre mayor que habían conocido en un bar. Luego añadió que se quedaba despierto bebiendo casi todas las noches y que una noche, borracho, le dio un puñetazo a su esposa. De repente toda la situación cobró sentido. Siempre estaba callado y distante en el trabajo porque tenía resaca, y su esposa lo dejaba porque la golpeaba. Historia. Trabajaba en un call center. Trabajábamos en cubículos. Mis compañeros charlaban, y uno de ellos comentó que su perro estaba creciendo, y ya no era tan mono, y que no tenían tiempo para jugar con él. Originalmente lo habían comprado para su nieta, así que un día lo sacaron en el coche y lo abandonaron. Estaba de cara a la pared del cubículo, no a ellos, y estaba llorando. Después de que ese compañero se fuera a almorzar, el otro me preguntó si estaba bien. Finalmente me enteré de que el perro había vuelto a casa y decidieron quedárselo. Todo aquello me pareció un desastre. Le perdí el respeto a esa persona. Historia 18. Dios mío, qué desastrosa primera cita. El orden en que se desarrolló la conversación fue incomparable. 1. Dice de repente que tiene un hijo. Bueno, no es para tanto. 2. El niño tiene 13 años. Este chico tiene 28. Así que para empezar, unas matemáticas un poco locas. 3. La última vez que vio a su hijo fue cuando el niño tenía 9 años. 4. No tiene planes de ver a su hijo hasta que tenga 18 años. 5. Simplemente le dirá a su hijo que la mamá de su bebé está loca y que intenta engañarlo para que se case con él. ¿De verdad lo creía? 6. La mamá de su bebé estaba comprometida en el momento de la cita y había estado saliendo con dicho hombre desde justo antes de dar a luz. 7. La mamá del papá del bebé. El chico con el que estoy en una cita hace de niñera gratis casi todos los fines de semana, sin supervisión, sin mamá del bebé. El papá del bebé no quiere ir a ver a su hijo en esas fechas. Estaba literalmente asombrada. Hablaba como si fuera la conversación más normal. Justo antes de terminar la cita, le preocupaba que lo juzgara por ser antivacunas. Señor, ya habíamos superado esa preocupación. Historia 19. Sí, mi papá solía tirar a nuestro gato contra la pared cuando nos hacía enojar. Era muy divertido. Me puse furioso cuando escuché esto de un compañero. Y para colmo, su padre era mi profesor de ciencias. Le di una paliza a ese compañero y me cambié de clase de su padre en cuanto pude. Esos maltratadores de animales. Historia 20. Tengo una muy buena amiga que tiene terribles ansiedades en las relaciones y miedo a estar sola básicamente. Ella me admitió varias veces, a lo largo de diferentes relaciones, que estaba lista para seguir adelante con la relación. Pero se acercaba el día festivo o cumpleaños XYZ, así que esperaba a que llegara y pasara. Y una vez dejó que un hombre terminara de ayudarla a remodelar su cocina antes de terminar. Me hizo verla de otra manera y he mantenido las distancias desde entonces. Fue realmente asqueroso. Historia. La nueva novia de mi amiga tiene una hija de 11 años. Le pregunté qué le gustaba los deportes, Pokémon o Barbie. Respondió con naturalidad que le gustaban las computadoras y dibujar, y que nunca había comido alimentos sólidos, es decir, nunca había masticado un bocado. Come papilla y bebe una marca de leche en particular desde que tenía 1 año y su madre dejó de darle el pecho. Por supuesto, luego pasé el resto de la cena preguntándole si se veía ridículamente demacrada, si sus análisis de sangre estaban mal, qué pasaba si viajaba, si simplemente pedía paletas de comida para bebés en Costco. Historia Trabajé como ingeniero en una fábrica durante 5 años. Uno de los diseñadores senior y yo éramos muy amigos. Era un tipo muy técnico, con estudios universitarios y, en general, una gran persona.
Probablemente era la persona más cercana a mí en el trabajo, y un día fuimos a comer juntos y compartimos coche. No recuerdo el tema de conversación, pero me dijo, no puedo creer que la gente piense de verdad que fuimos a la luna. La declaración en sí no fue tan extraña, pero el hecho de que viniera de él realmente me desconcertó. Historia de CERN. Un amigo de hace 5 años vino y me dijo mientras jugábamos el primer RDR que no le molestan los gatos, pero que odia a los gatitos y los tortura. Los lanzaba contra las paredes, les ataba las colas y los colgaba del tendedero para verlos pelear. Pausé el juego para decirle, deberías guardártelo para ti. Entró en shock y respondió, eso fue hace mucho tiempo, y no odio a los gatos adultos, como si eso lo justificara. Nos quedamos en silencio un rato hasta que captó la onda y se fue. Y no hemos hablado en unos 15 años. Historia de un compañero de trabajo recibió una llamada y le dije que lo cubriría mientras la atendía. Volvió y me dijo que era su médico, quien le informaba que había dado positivo en clamidia, aparentemente contagiado por una garrapata. Dudo que una garrapata te contagie clamidia. Tampoco pregunté de qué se trataba la llamada. Simplemente compartió la información sin que se la pidiera. Historia de Reed Farm. Mi amigo, un médico, me contó una vez sobre su infancia. Bueno, ¿por dónde empiezo? Mi padre era belga, dueño de una panadería, un incansable superador, con narcolepsia leve y una inclinación por la sodomía. Mi madre era una prostituta francesa de 15 años llamada Chloe, con los pies palmeados. Mi padre era mujeriego, bebía, hacía afirmaciones escandalosas como si hubiera inventado el signo de interrogación. A veces acusaba a las castañas de ser perezosas, ese tipo de malestar general que solo poseen los genios y del que se lamentan los locos. Mi infancia fue típica veranos en Rangún, clases de trineo. En primavera hacíamos cascos de carne. Cuando me portaba mal, me metían en un saco de arpillera y me golpeaban con juncos, algo bastante común, la verdad. A los 12 años recibí mi primer escriba. A los 14 años, una zoroástrica llamada Vilma me afeitó los testículos ritualmente. Realmente no hay nada como un escroto rapado, es impresionante. Te sugiero que lo pruebes. Historia de Versailles. El año pasado estuve en una cafetería elegante en Mayfair, donde muchos de los clientes son caballeros con traje a medida. Detrás de mí había una pareja, un chico más joven y uno mayor que supuse que podría ser su mentor para el trabajo o la carrera, etc. En fin, el hombre mayor entra, muy elegante y educado. Disculpe que haya tenido que esperarme. La típica charla informal. Cuando le pregunté cómo estaba, dijo, ¿sabes un fin de semana ajetreado? Mi novia se cayó de un caballo y se rompió la espalda, así que tuve que ir al hospital, etc. Podría quedar paralizado de por vida, los médicos aún no están seguros. En fin, sigamos con lo del borrador de tu cartera de inversiones. Fue su actitud indiferente y la forma en que restó importancia a un evento que le cambió la vida, lo que me quedó grabado. Además, no me imagino a mi esposo yendo a trabajar, ni a ningún otro asunto que no sea urgente al día siguiente, si me pasara algo así. Y historia. Una profesora que tuve en el instituto nos dijo una vez, 1. Solía ser un sociópata. Y la idea de los sociópatas es errónea porque todos pasan por una etapa así en algún momento de la vida. 2. Que la gente físicamente fea se ve así porque se nota su interior. Como si una persona físicamente fea fuera mala. Y es buena idea evitar a la gente fea por eso. Sé historia. Un tipo con el que cocinaba en un bar se metió en el cultivo y venta de marihuana con otros 2. Un día, me contó que el jefe los llevó a un lugar remoto y abrió una caja que contenía 4 granadas de mano. Les pidió que eligieran una al azar, les mostró cómo funcionaba, la lanzó y explotó. Entonces todos tomaron una, con el acuerdo de que si uno delataba, las otras 2 granadas lo encontrarían. Meses después, dijo que hubo problemas porque el cuñado de un chico se enteró de lo que estaba pasando y quería dinero para no revelar nada y no sabían cómo manejarlo. Una semana después llegó y dijo que irrumpieron en la casa de su cuñado. Lo arrastraron hasta la sala de estar y le sujetaron la mano sobre la repisa de la chimenea y le cortaron 3 dedos con un hacha. No supe qué decir, así que pregunté qué dedos tenía. Dijo Meñique, anular y medio. Dije, ¿le diste pistolas permanentes con los dedos? Le pareció gracioso y dijo que se lo iba a decir a sus compañeros. Luego dijo, los tiré al bosque. Nadie los encontrará. Historia 29.
Tenía una amiga en la universidad que tuvo una crianza y una vida familiar muy desafortunadas. Violencia doméstica, consumo de drogas, abusos en el pasado, todo eso. Desafortunadamente, era común que dijera cosas de su familia, a la ligera y en voz alta, que realmente no se daba cuenta de que no eran normales. De hecho, una vez nos peleamos por eso, porque intenté calmarla. Lo interpreté como un intento de protegerla, ya que la gente la menospreciaba o incomodaba a otros sin darse cuenta. Ella pensaba que yo la controlaba. En fin, creo que el incidente surgió porque ella hablaba en voz alta de que habían pillado a su hermana robando por Historia Suggestion. Ruby Franke publica un video en YouTube donde se niega a llevarle comida a su hija, quien entonces tenía 6 años. Ruby continúa diciendo que su hija es la responsable de prepararle el almuerzo. Luego, Ruby dice que tendrá que pasar hambre porque no le preparó el almuerzo y añade, ojalá nadie le dé comida ni intervenga para darle el almuerzo. Historia 31. Un cliente del trabajo me dijo que acababa de salir de la cárcel y que por eso necesitaba abrir una cuenta. En fin, no necesito saber por qué quieres una cuenta. No es que pueda decirte que no. Así que simplemente dije, qué bien. No es que viva en una buena zona. Me sorprendería más saber que alguien no fue a la cárcel en esta zona, así que es una conversación bastante informal la mayor parte del tiempo. Lo que no es casualidad es actuar como si me interesara saber que estabas en la cárcel por acosar y agredir a una niña de 13 años y amenazarla a ella y a su familia cuando te denunciaron. Pero él compartía la información como si estuviera teniendo una conversación casual con un amigo. Soy un completo desconocido. Así que le pregunté si podía tener una cuenta en redes sociales después de las acusaciones, a lo que se rió y dijo, no, pero no pasa nada. No usaré mi nombre real. Intenté acallar la conversación, pero al cabo de un rato se volvió hacia su amigo y dijo, apuesto a que todavía está en Facebook, y su amigo le respondió, tío, ni te molestes, no vale la pena. Sí, hermano, es mala. Sé que me quiere. Son solo sus padres los que la mantienen alejada de mí. Le di el suyo y le dije que se fuera, sin un tono muy amable. Le dije que pagara su factura en línea, porque no le atendería después de esto. Se fue furioso y contacté de inmediato a mis supervisores para preguntarles si debíamos denunciarlo a las autoridades locales. Y sí, lo hicimos. Le dimos sus datos y el audio-video donde admitía que quería acosar a la chica de nuevo. Pero eso es lo más salvaje que alguien me ha admitido con tanta naturalidad, como si no estuviera compartiendo lo más repugnante de sí mismo. La forma en que lo habló con tanta naturalidad y actuó como si no fuera algo serio me revolvió el estómago y, sinceramente, me impactó. Nunca imaginé que alguien pudiera hablar de algo así como si no fuera algo serio. Historia Silvina. Un compañero de trabajo comentó una vez, con cara seria durante el almuerzo, que guarda un frasco con recortes de uñas de sus pies en el cajón de su escritorio. No bromeaba. Lo dijo como si nada, mientras mordisqueaba su sándwich. Sí, los colecciono desde que empecé aquí. Me quedé allí sentado, con el tenedor a medio camino de la boca. Intento procesar por qué alguien haría eso. Y él actúa como si fuera tan normal como tener bolígrafos de repuesto. Sin explicación, sin vergüenza, solo un encogimiento de hombros. A veces todavía me sorprendo mirando su escritorio, preguntándome si ese frasco sigue creciendo. Historia Show. Me capacité en un entorno de finanzas corporativas muy profesional. Una empleada recién llegada me contó que estaba casada y tenía una aventura con un hombre que practicaba ciclismo de montaña. El ciclista había quedado con ella para comer y su esposo la recogía después del trabajo. Estaría bien que a todos en la oficina se les dijera que no mencionaran al esposo si el ciclista estaba allí y viceversa. Esto fue la primera mañana, aproximadamente en la primera hora. No era asunto mío. Vive tu vida como quieras. Pero esta mujer tenía 50 y tantos años y se comportaba como una quinceañera en su primer día de oficina con un manual de etiqueta de 25 páginas. Historia Cherry. Trabajo en construcción, paisajismo, mantenimiento de viviendas, reformas, etc. Y trabajo con poco dinero, así que recibo muchos clientes raros. Un día estaba ayudando a un chico de unos 19 o 20 años a mudarse a su primer apartamento y subiendo el sofá por las escaleras hasta su casa. Después de charlar un rato e intercambiar nombres, me dijo, «Eres un chico bastante normal. ¿Qué tipo de chicas te gustan?» Yo, soy tan feo que la única chica que consigo es mi hermana. No bromeo, tío. Mis hermanas también son feas,
así que follamos todo el tiempo. Ambos somos demasiado feos para estar con otra, así es la cosa. Lo llevamos haciendo desde los 15 o 16 años. Estoy seguro de que nuestros padres aún no se han dado cuenta. Luego me contó lo que hacían en la cama, con todo lujo de detalles. Tomé el dinero que me debía por el trabajo y me largué, jaja. El problema es que no era feo, solo tenía un aspecto normal, pero un poco gordito. No me importaba si decía la verdad. No necesitaba más detalles sobre él y sus hermanas, sus romances, sus relaciones. Historia piento. Trabajé con una mujer embarazada de su segundo o tercer hijo. Me explicó con naturalidad cómo buscaba hombres en bares con estabilidad económica, como abogados, dijo, y mentía sobre sus anticonceptivos para poder quedar embarazada y asegurarse una pensión alimenticia estable. Dijo que le encantaba ser madre. La última vez que la vi parecía que ya era su cuarto hijo, pero no tuvimos oportunidad de hablar. Era una señora amable, pero no alguien a quien conociera mejor que a alguien del tipo, ¿qué tal tu fin de semana? Y ahí estaba, explicándoselo a su equipo de trabajo por encima de la pared de un cubículo. Igual que nos contaba del lugar al que fue a comer, parecía una locura. Historia 36. Un amigo y yo estábamos en un Barnes & Nobles buscando libros y un lugar para sentarnos después. Nos sentamos en el Starbucks de la tienda y estábamos leyendo los libros que habíamos elegido. Entró este anciano con su perro realmente grande y esponjoso que era tan lindo. El perro parecía amigable y nos preguntó si queríamos acariciarlo. Mientras jugábamos con el perro, él entabló una conversación con nosotras. Él es estadounidense y las dos chicas somos estudiantes internacionales de India y Etiopía. Y nos preguntó de dónde éramos. Le dije que era de India y él me dijo que había pasado un tiempo allí y pensé, oh, genial. ¿Dónde? Dijo que estaba en la conflictiva región de Cachemira, donde participó de alguna forma en el ejército. Dijo que mató a mucha gente allí e incluso hizo el gesto de sacar un rifle, un gesto grande, como de arma no sé armas, amigo. Internamente pensé, ¿qué es lo que realmente pasó? Pero él continuó contando otras historias de su vida. Nunca antes me había encontrado con algo así en mi vida, y esta fue mi primera interacción. Es absolutamente increíble seguir pensando en ello. Historia 36. Una chica con la que salía casualmente me contó que estaba engañando a su exnovio. Había creado una página falsa de Instagram con fotos de otra chica. La siguió y entabló una conversación. Quedaron en un bar y en lugar de que apareciera la chica falsa, apareció ella misma para pasar junto a él y saludarlo, como si fuera un encuentro casual. Hizo todo esto porque descubrió que él estaba en Hinge una semana después de que rompieron y pensó que me haría gracia. Se rió cuando le dije que estaba cometiendo un delito. No me quedé allí mucho tiempo. Historia 38. Yo estaba viviendo en una casa compartida en la universidad. Originalmente era solo para estudiantes, pero los dueños decidieron abrirla a cualquiera, y terminamos con un tipo mudándose allí. Y él era sospechoso, digamos, escondía cuchillos de carnicero por toda la casa. Y sus colegas eran aún peores. En fin, una mañana bajé y encontré a un amigo suyo durmiendo en el suelo, con uno de esos monos de papel que te dan los policías cuando te quitan la ropa. Me miró y, al darse cuenta de que vi la ropa extraña, sonrió y rió. Y simplemente dijo, jaja, me arrestaron por violación. Se volvió a acostar y se volvió a dormir riendo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera explicando algo completamente normal y trivial. Pero lo peor fue cómo le pareció gracioso, como si me estuviera contando una anécdota graciosa. Han pasado 20 años y su sonrisa, su risa y su despreocupación todavía me persiguen. Me mudé muy rápido. Historia 37. Básicamente, cómo estaba acosando a un chico. Un ex que claramente no quería saber nada de ella y vivía en otro país, que fue a ese país, a su ciudad, y se sentó a esperar en terrazas y lugares donde sabía que él frecuentaba. Estaba convencida de que si la veía, volverían a estar completamente enamorado. Mientras tanto, él estaba casado. Cuando lo encontró, después de vagar por ahí durante días, estaba con su esposa. Ella se acobardó y no se atrevió a acercarse, pero los espió durante días. Era una historia de locos que contaba riendo como si fuera lo más normal del mundo. Historia 48. Mi madre le contaba a la gente que mi hermana menor y yo estábamos en su habitación viendo la tele,
y empezaron a poner un anuncio sobre maltrato infantil. Me volví hacia mi hermana y le dije, corre a buscar papel y bolígrafo para anotar el número. Nuestros padres eran realmente abusivos, pero ella lo repetía como si fuera gracioso. En la escuela secundaria escuché a alguien decirle por teléfono, puedes golpear a tus hijos tanto como quieras, solo no les dejes moretones. También le pareció gracioso contarnos que cogió un cuchillo de carnicero y lo clavó en una nota que le había escrito a su hermana mayor con «Esta noche, para ti», en la muñeca de mi tía y la dejó sobre su cama. Y ella era terapeuta, se volvió psicóloga, así que siempre tergiversaba todo para hacerme creer que era mi culpa, como si fuera lo más natural culpar a una niña de 5 años por haber sido abusada sexualmente, a una niña de 9 años por ser la causa de la infidelidad de su padre, responsable del divorcio de mi hermana porque mi entonces cónyuge y yo nos llevábamos tan bien y ella se casó demasiado rápido, etc. Todo fue mi culpa, incluso después de que ya no vivía allí. Mi padre era policía de Chicago y mis padres me han ofrecido armas y me han dicho que haga kilómetros muchas veces a lo largo de mi vida. Historia 44. Hace muchos años era camarera. Una noche me senté en una mesa que al principio parecía bastante normal, un hombre y una mujer en su primera cita, hasta que escuché su conversación mientras limpiaban la mesa de al lado. Al parecer, el esposo de la mujer se había suicidado y ella había convertido la bala en un anillo que usaba en todas partes. Eso siempre me ha parecido muy extraño, y aún más extraño contárselo a alguien en una primera cita. Por otra parte, estoy seguro de que la experiencia fue muy traumática para ella, así que no juzgaré su reacción tan negativamente. Estaba hablando con el amigo de mi novio sobre lo molesto que es cuando la gente solo habla, solo ladra y no muerde, y le di un ejemplo muy suave para que quedara claro. Y luego me dijo, «Ah, sí, ya sé a qué te refieres. Mi ex solía hablar mucho de un tipo que la agredió, diciendo cuánto lo odiaba, que deseaba que le pasara algo malo, lo que fuera. Un día vi al tipo caminando por la calle, vivimos en medio de la nada. Lo metí en mi maletero y se lo llevé. Se puso furiosa. Pensé que estaba haciendo lo que ella quería, pero no la volví a ver. Tuve que dejarlo donde lo encontré». Historia 41. A veces digo cosas de mi infancia sin pensarlo. Me ha pasado tan a menudo que ya no hablo de ello en persona, a menos que alguien me haga una pregunta específica. Demasiadas historias graciosas me hicieron mirarme con horror, lo que me llevó a intentar explicar por qué no fue tan malo comparado con insertar algo aún más horrible, lo que las entristece aún más y me hace rendirme. Historia 42. En la universidad tenía un amigo cuya novia era de China continental. Fuimos a tomar un café con nuestras respectivas novias. De repente empezamos a hablar de las multas que nos habían puesto al volante. Todas eran cosas relativamente inofensivas. Entonces la novia de mi amigo intervino para contar su historia. Había una introducción bastante extensa, pero se reducía a que es común que haya bicicletas en las principales carreteras de China. Al final de la larga introducción, añadió lo siguiente. Un día mientras aprendía a conducir, atropelló a uno de estos ciclistas en la carretera. Por suerte su tío era policía, porque en China es común que, si alguien hiere gravemente, se le exija pagar su tratamiento hospitalario. Por eso vino su tío, les ayudó a llevar a la persona a una hoguera de neumáticos, para que pudieran quemarla y no tener que pagar. Parecía bastante seria al contar la historia, pero cuando se dio cuenta de lo molestos que estábamos, simplemente dijo que no, que era solo una broma. Mi amiga rompió con ella poco después y hasta el día de hoy no estoy segura de si era real o, como ella dijo, solo una broma pesada. Historia 43. Estaba hablando con el amigo de mi novio sobre lo molesto que es cuando la gente solo habla, solo ladra y no muerde, y le di un ejemplo muy suave para que quedara claro. Y luego me dijo, «Ah, sí, ya sé a qué te refieres. Mi ex solía hablar mucho de un tipo que la agredió, diciendo cuánto lo odiaba, que deseaba que le pasara algo malo, lo que fuera. Un día vi al tipo caminando por la calle, vivimos en medio de la nada. Lo metí en mi maletero y se lo llevé. Se puso furiosa. Pensé que estaba haciendo lo que ella quería, pero no la volví a ver. Tuve que dejarlo donde lo encontré». Historia 41. A veces digo cosas de mi infancia sin pensarlo. Me ha pasado tan a menudo que ya no hablo de ello en persona, a menos que alguien me haga una pregunta específica. Demasiadas historias graciosas me hicieron mirarme con horror, lo que me llevó a intentar explicar por qué no fue tan malo comparado con insertar algo aún más horrible, lo que las entristece aún más y me hace rendirme.